Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado rondando en la cabeza de muchos de ustedes, especialmente si son tan fans como yo de ciertas producciones turcas. Vamos a desmenuzar un detalle, un pequeño más menos pero significativo detalle, que casi nadie notó superíndice 3, o al menos, que no ha sido ampliamente discutido, relacionado con Bomba Mert y Afra. Vamos a hablar de esa química en pantalla, de esas miradas que lo dicen todo y de ese algo ese que podrá estar pasando entre estos dos talentosos actores. Antes de que nos lancemos de lleno a la teoría y al análisis, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, o incluso si ya llevan tiempo view copyright dome pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Denle clic a ese botón superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y asu se mantendrú N al dúa con todas las novedades, chismes y análisis que tengo para ustedes. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Como saben, Bomba Mert y Afra han trabajado juntos en varios proyectos, y cada vez que aparecen en pantalla juntos, la energía es palpable. Hay una chispa, una conexión superíndice 3N que vamos, ese ayu de la simple actuación superíndice 3N. Y no soy el único que lo piensa, ¿verdad? He visto comentarios por todas partes, foros llenos de teorías y gente debatiendo si lo que vemos es solo una química profesional increíblemente buena o si hay algo algo romántico en el aire. Pero AQ es donde se pone interesante. No vamos a hablar solo de la química obvia, sino de un pequeño más menos o detalle, algo que pasó superíndice 3 casi desapercibido, que en mi opinión superíndice 3N, podrá ser una pista crucial. Se trata de un momento específico durante una entrevista en la que ambos estaban promocionando uno de sus proyectos. Todo parecía normal, las típicas preguntas sobre sus personajes, sobre la trama, sobre el proceso de filmación superíndice 3N. Pero entonces la entrevistadora les hizo una pregunta un tanto personal, algo sobre sus vidas fuera del set. Afra respondió superíndice 3 con la amabilidad y profesionalismo que la caracterizan, hablando un poco sobre sus pasatiempos y su rutina diaria. Pero cuando le tocó superíndice 3 el turno a Bomba Mert, su reacción superíndice 3N fue diferente. No es que haya dicho nada comprometedor, pero hubo una pequeña más menos a pausa, una mirada fugaz hacia Afra, y un ligero rubor en sus mejillas. Fue algo sutil, casi imperceptible, pero lo vi y ustedes también copyright N lo van a ver. Voy a poner el clip aquí mismo para que puedan juzgar por ustedes mismos. ¿Lo vieron? ¿Notaron esa pequeña más menos a vacilación superíndice 3N, esa mirada lida y esa ligera sonrisita? Su copyright que podrá ser solo mi imaginación superíndice 3N, pero creo que hay algo ese ayu. Y lo que lo hace aún ese interesante es la reacción superíndice 3N de Afra. Ella también copyright en el miru superíndice 3, y aunque trato superíndice 3 de disimularlo, pude ver una pequeña más menos a sonrisa en sus labios también copyright N parecua como si compartieran un secreto, una broma interna que solo ellos entendúan. Ahora su copyright que muchos de ustedes podrán pensar que estoy exagerando, que estoy viendo fantasmas donde no los hay. Pero permítanme explicarles por qué copyright creo que este pequeño más menos o detalle es tan significativo. En primer lugar, la química entre Bomba Mert y Afra es innegable. Es algo que se siente, que se ve, que se respira en cada escena que comparten. Y aunque la química puede ser simplemente el resultado de una excelente actuación superíndice 3N, creo que en este caso es algo profundo. En segundo lugar, ambos son personas muy reservadas, que no suelen compartir mucho sobre sus vidas personales con el público. Asu que cualquier pequeño más menos o detalle, cualquier pequeño más menos a pista, cobra aún esa importancia. El hecho de que Bomba Mert haya tenido esa reacción superíndice 3 en específica, ese pequeño más menos o rubor y esa mirada lida, me hace pensar que podrá haber algo ese ayu. Y en tercer lugar, pero no menos importante, es el lenguaje corporal. Como saben, el lenguaje corporal puede revelar mucho ese que las palabras. Y durante esa entrevista y en muchas otras apariciones públicas, he notado que Bomba Mert y Afra suelen mantener una proximidad física muy cercana. No estoy hablando de abrazos o besos, por supuesto, sino de pequeños más menos os gestos, como tocarse los brazos, mantener contacto visual prolongado o inclinarse el uno hacia el otro cuando hablan.
Son pequeños más menos os detalles que en conjunto sugieren una conexión superíndice 3n profunda. Ahora bien, no estoy diciendo que Bomba Mert y Afra es tu copyright n definitivamente enamorados y planeando casarse mau más menos Ana. No tengo pruebas su superíndice 3 lidas de eso. Pero creo que hay suficientes indicios para sugerir que podrá haber algo mu ese ayu, algo mu ese que simple amistad y profesionalismo. Y el detalle de la entrevista, ese pequeño más menos o momento que casi nadie notó superíndice 3, es en mi opinión superíndice 3n, una pieza clave del rompecabezas. Pero quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Vieron el mismo detalle que yo? ¿Creen que estoy exagerando, o creen que podrá haber algo mu ese entre Bomba Mert y Afra? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y si tienen algún otro detalle que hayan notado, no duden en compartirlo. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la innegable química entre Bomba Mert y Afra, de su profesionalismo en pantalla, y de ese algo mu, ese que muchos fans sospechamos que existe. Hemos analizado un detalle específico de una entrevista, la reacción superíndice 3n de Bomba Mert a una pregunta personal, y la posible reacción superíndice 3n de Afra. Y hemos hablado del lenguaje corporal y de otros pequeños más menos os indicios que sugieren una conexión superíndice 3n mu, ese profunda entre ambos. En definitiva, hemos explorado la posibilidad de que Bomba Mert y Afra sean algo mu, ese que simples compau más menos eros de trabajo, y hemos dejado la puerta abierta a la especulación superíndice 3n y a la imaginación superíndice 3n. Gracias, de verdad, gracias por ver este vídeo y por acompau más menos arme en esta pequeño más menos a investigación superíndice 3n. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué copyright opinan sobre este tema, así que por favor, du copyright genme sus comentarios y teorías abajo. Estoy ansioso por leerlos. Y ahora, para terminar, solo me queda pedirles un pequeño más menos o favor mu ese. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mu, y me anima a seguir creando contenido que les guste e interese. Así que no duden en dar like, compartir y suscribirse. Hasta la superíndice 3 Sima, y que tengan un día maravilloso. Nos vemos pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún no he terminado. Porque ahora que hemos establecido la base de nuestra teoría, quiero profundizar aún mu, ese en este fascinante tema. Vamos a analizar con lupa los proyectos en los que han trabajado juntos Bomba Mert y Afra, buscando pistas adicionales que refuercen nuestra sospecha. Pensemos en asterisco asterisco. ¿Recuerdan la escena donde? La forma en que mira era simplemente electrizante. No era solo actuación superíndice 3n, amigos, era algo mu ese. Se podía sentir la tensión superíndice 3n, la atracción superíndice 3n, la ay, no su copyright. Du copyright genme sus propias interpretaciones en los comentarios. ¿Y qué copyright me dicen de asterisco asterisco? En esta producción superíndice 3n, sus personajes tenían una relación superíndice 3n. Y aunque interpretaban la forma en que manejaron las escenas de era como si estuvieran viviendo la historia de verdad. Y seamos honestos, tantas veces hemos visto actores que interpretan relaciones intensas y la química simplemente no es tu ayu. Pero con Bomba Mert y Afra, es todo lo contrario. La química los desborda. Ahora, vamos a volver a la entrevista que mencioné al principio del vídeo. He estado pensando mucho en esa pregunta personal que la entrevistadora les hizo. Y creo que la clave no es tú, tanto en la respuesta en su, sino en la asterisco forma asterisco en que respondieron. Afra, como dije antes, fue sumamente profesional. Dio una respuesta copyright rica, pero amable, evitando cualquier detalle que pudiera revelar demasiado. Es inteligente, sabe CEU superíndice 3 mo manejar este tipo de situaciones. Pero, ¿y Bomba Mert? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Esa pequeño más menos a pausa antes de responder. Esa pausa lo dice todo. Era como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras, como si estuviera luchando internamente entre decir algo y no decir nada. Y luego la mirada hacia Afra. No fue una mirada casual.
Fue una mirada cargada de significado, una mirada que parecía buscar aprobación superíndice 3n o complicidad. Y el rubor en sus mejillas. Un rubor no se puede fingir. Ahora analicemos la reacción superíndice 3n de Afra. Ella también copyright en el Omiru superíndice 3, y aunque trato superíndice 3 de disimularlo con una sonrisa, creo que pude ver algo mu ese ayu. Tal vez fue alivio, tal vez fue preocupación superíndice 3n, o tal vez, quizú fue algo mu ese profundo. Quizú ese ella también copyright n se dio cuenta del significado de la mirada de Bomba Mert y trato superíndice 3 de no reaccionar de forma exagerada. Y aquí es donde entra en juego el contexto. Sabemos que Bomba Mert y Afra son amigos cercanos. Han trabajado juntos durante mucho tiempo y han compartido muchas experiencias. Es natural que exista una conexión superíndice 3n entre ellos. Pero, ¿es solo una amistad? ¿O hay algo mu ese? Creo que es importante recordar que los actores son seres humanos. Tienen sentimientos, emociones y vidas personales. Y es posible que trabajando tan de cerca con alguien, especialmente en proyectos que involucran relaciones intensas, se desarrollen sentimientos mu ese profundos. Además, el ambiente en los sets de filmación superíndice 3n puede ser muy intenso. Los actores pasan largas horas juntos, a menudo en condiciones estresantes. Esto puede crear lazos muy fuertes entre ellos. Y a veces, esos lazos pueden trascender la simple amistad. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el lenguaje corporal. He estado observando detenidamente las fotos y vídeos de Bomba Mert y Afra en eventos públicos. Y he notado que a menudo se sitúan muy cerca el uno del otro. No estoy hablando de poses forzadas para las CU maras, sino de una proximidad natural, como si se sintieran CU superíndice 3 modos y seguros estando cerca el uno del otro. También copyright n he notado que a menudo se tocan los brazos o las manos de forma casual. Son más menos os gestos, pero que sugieren una intimidad y una cercanía que va ese ayu de la simple amistad. Y por supuesto, el contacto visual. Bomba Mert y Afra a menudo se miran fijamente a los ojos, como si estuvieran comunicando algo sin necesidad de palabras. Ahora, su copyright que todo esto es especulación superíndice 3n. No tengo pruebas definitivas de que Bomba Mert y Afra es tu copyright n enamorados. Pero creo que hay suficientes indicios para sugerir que podrá haber algo mu ese ayu. Y como fans es natural que nos intrigue y nos emocione la posibilidad de que nuestros actores favoritos tengan una conexión superíndice 3n especial. Pero es importante recordar que al final del dúo, Bomba Mert y Afra son personas privadas. Tienen derecho a mantener su vida personal fuera del ojo público. Y debemos respetar su privacidad, incluso si estamos ansiosos por saber ese sobre su relación superíndice 3n. Asu que copyright podemos hacer como fans. Podemos seguir apoyando su trabajo, admirando su talento y disfrutando de su química en pantalla. Y podemos seguir especulando y teorizando, siempre y cuando lo hagamos con respeto y consideración superíndice 3n. Y ahora, para concluir este extenso análisis, quiero volver al punto de partida. ¿Recuerdan ese pequeño más menos o detalle de la entrevista que mencioné al principio del vídeo? Esa pequeño más menos a pausa, esa mirada fugaz y ese ligero rubor. Creo que ese momento, por sutil que sea, es una ventana a la posible relación superíndice 3n entre Bomba Mert y Afra. Es un momento que nos dice que hay algo mu ese ayu, algo mu ese que simple amistad y profesionalismo. Es un momento que nos invita a soñar, a imaginar y a especular. Y es un momento que, en mi opinión superíndice 3n, hace que la relación superíndice 3n entre Bomba Mert y Afra sea mu ese fascinante. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos. Y depende de ellos compartirla con el mundo, o no. Mientras tanto, nosotros, los fans, podemos seguir disfrutando de su talento, admirando su química y dejando volar nuestra imaginación superíndice 3n. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este profundo análisis sobre la posible relación superíndice 3n entre Bomba Mert y Afra. No olviden dejar sus comentarios y teorías abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Hasta la pro superíndice 3 Sima, y que tengan un día maravilloso.
Nos vemos pronto. Y recuerden, la magia de la actuación superíndice 3n es que a veces, la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n se vuelve muy, muy delgada. Adiós superíndice 3s.